Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, ingeniero. Perfecto. Habíamos quedado en este ejercicio, ¿no? Tenemos un pendiente que es el método de Cardano y el de Ferrari. Al final, si alcanzamos, lo vamos a ver. Tengo otra clase a las 8:30, igual. Volaremos lo más que se pueda, ¿ya? Mañana, pero tenemos clase con ustedes, no hay problema. Muy bien. Vamos a ver ahora el método de Newton-Raphson. Es un método numérico, ¿ya? Y Joseph Raphson era un contemporáneo de Newton, estaban en la misma universidad, en Cambridge. Entonces, el primero en publicar este método fue Joseph Raphson, ¿está bien? Obviamente, posteriormente, Newton, no sé, eh, indicó que él había propuesto este método de resolución de ecuaciones antes, o lo había inventado, podría decirse, antes que Raphson, ¿no? Al final, la técnica lleva el nombre de los dos, Newton-Raphson, ¿ya? Lo más probable es que yo creo que uno de los profesores, de sus profesores, ha debido emplear esta técnica y emplea la técnica ya derivada para resolver una ecuación. Emplea el cálculo de la recta tangente en forma sucesiva, iterativa. Entonces, no creo que ninguno de los dos haya sido el que haya creado el método como tal, ¿ya? Bien, entonces aquí está un poquito de historia, la leen después ustedes cuando les pase el documento. Para mañana van a estar todos los documentos ya en la plataforma, al igual que los videos. Bien, aquí tengo ecuaciones, ¿no? A lo largo de los cursos que ya hemos avanzado, que son pocos hasta el momento, están en primer semestre, faltan todavía más de 4 años para que culminen sus estudios de pregrado. Hemos visto hasta el momento y en el colegio las distintas ecuaciones o los distintos tipos de ecuaciones de acuerdo al tipo de familia en la que se encuentran. Por ejemplo, esta es una ecuación algebraica. Algebraica porque es una combinación lineal de la función potencial, es decir, base variable exponente constante, ¿no? X a la cuarta más 4x al cubo más 5x4 más 2x menos 2 igual a 0. Ecuación algebraica. Y son las ecuaciones que hemos resuelto hasta el momento, ¿no? Un poquito más atrás en el prefacultativo y en el colegio tal vez han ahondado en los métodos de resolución de las ecuaciones trigonométricas. Otra familia muy distinta. Coseno de x más seno de 3x, tangente de 5x. La forma de resolución es propia de esta familia y de esta familia trascendente, ¿no? De funciones trigonométricas. También existen las ecuaciones del tipo logarítmico, que igual tienen su particularidad y procedimientos para resolución, ¿no? Que son muy distintos a la trigonométrica o a la algebraica, ¿no? Entonces, la ecuación exponencial, una ecuación del tipo de funciones de base constante exponente variable, ¿no? Igual tiene su técnica de resolución, ¿no? Cada una, en cada familia existe un método específico para resolver. Una ecuación trascendente es aquella ecuación en la que ya se combinan dos familias o más. Por ejemplo, esta ecuación. La ecuación e a la x es igual a x cuadrado más 1. Es una combinación de la familia potencial con la familia exponencial. ¿Cómo resuelvo este tipo de ecuaciones trascendentes? Nosotros hemos aprendido a despejar la variable en cada uno de los casos particulares en la familia correspondiente de expresiones, ¿no? Pero el despeje en ecuaciones trascendentes es imposible. No vas a poder despejar, no se puede. Aquí tal vez quieras aplicar logaritmo, te vas a matar, estás yendo por el camino incorrecto. No es posible, no es posible. Por ejemplo, aquí tengo seno de 5x, ¿va bien? Y aquí veo una x, y es de la familia potencial, es esta. Aquí un logaritmo más de paso. El despeje es imposible, ¿no? Por eso es que por ejemplo, esta expresión es una ecuación en realidad. Yo sé que la has resuelto en el prefacultativo. ¿Cómo la has resuelto? ¿Cómo resolviste x a la x a la x? Es una combinación de la potencial porque es base variable, exponente variable con el de la exponencial. De aquí no puedes despejar x. Hay una técnica característica para resolver ese tipo de problemas. ¿Cuál es el nombre de esa técnica?
Y Método de igualación, Inge. igualación, ya. Más específicamente le vamos a llamar, caramba, ¿dónde está? ¿Cuál es pues el palito? Quiero, ahí está. Por comparación, ¿no ve? O también el denominado tanteo. El tanteo. Eso es. No hay más forma para que puedas resolver esta ecuación. Por comparación o tanteo. ¿Me han entendido? Es decir, aquí esto puedes escribir como de esta manera, ¿no? Entonces aquí tienes x elevado a la x elevado a la x, ¿no? Y eso debe ser, por comparación, 2 elevado a la 2 elevado a la 2. Así resolvías esta ecuación. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque 2 al cuadrado es 4, 2 a la cuarta es 16. Eso es comparación o tanteo. No estás despejando x. Entonces, la próxima vez que veas una ecuación trascendente, y no estés en la materia de mate 100, digamos, ¿no? Sea un problema del tipo analítico, tú sabes que la única manera de resolver esa ecuación es por tanteo. Debe ser un ejercicio preparado para que tantees. Pero en general las ecuaciones trascendentes no se pueden resolver de esta manera. Ahí va este método numérico de Newton-Raphson. Las propiedades que hemos aprendido en la última clase son para las ecuaciones algebraicas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un método poderoso que resuelve este tipo de ecuaciones trascendentes. O inclusive resuelve cualquier ecuación, pero es numérica. No te va a salir en términos de expresiones conocidas. Es decir, un medio, raíz de 2, no te va a salir. Te va a salir numérico, con decimales. ¿Está bien? Entonces ahí tienes este método, esta técnica que vamos a ver, que resuelve cualquier ecuación, ya sea trascendente o una ecuación en cualquiera de estas familias. ¿Ya? Bien, entonces hemos visto que esta técnica, como les dije, emplea a la derivada como técnica de resolución. Voy a abrir mi pizarrita y aquí indico método numérico de Newton-Raphson. Listo. Así es. Bien. Así es, ¿ya? Miren, voy a poner aquí resolver una ecuación, ¿no? Bueno, gracias a la invención de la geometría analítica, ¿qué representa resolver una ecuación, no? Descartes y Fermat, una generación antes de Newton, Leibniz y todos ellos, han descubierto, bueno, han funcionado la geometría y el álgebra, ¿no? Con la geometría analítica. Una ecuación de este tipo, por ejemplo, ¿no? Esta es una ecuación. Geométricamente, ¿qué significa o qué viene a ser la solución de una ecuación? ¿Recuerdan? En el colegio les han dicho. Esta es una parábola, ¿no? Tú dices, si yo asigno a la expresión que se encuentra en el primer miembro como una f de x, lo que en realidad estás resolviendo es esto, f de x igual a 0, ¿no? Eso es lo que estás haciendo. Y tu f de x en realidad viene a ser, en este ejemplito corto, una parábola. X cuadrado menos x menos 6. Veremos quién está en línea. Bien. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Me están siguiendo hasta aquí, muchachos?
Sí, Inge. Sí, sí, ya, ¿qué significa geométricamente en la ecuación? Si yo dibujo esta parábola, ¿no? Voy a dibujar, a ver, chan, 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 3, así debe ser. Uy, 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 me está saliendo mal. Voy a borrar esta, ¿ya? A ver, bien, dices así, entonces, ¿no? Aquí está menos 2. Aquí está tu parábola. O la dibujaré con el GeoGebra, ¿no? Estoy dibujando feo. Ya. Sí, así es, ¿ya? UF de X es igual a X elevado al cuadrado menos X menos 6. Listo. Esto viene a ser la parábola. A ver, recortes. Recortaremos. Vuelvo a mi pizarrita. ¿Qué se presenta al resolver una ecuación? Gráficamente, creo que ya estás recordando, ¿no? A ver, esto lo voy a mover más a este lado. Esta es la parábola, ¿no? Podemos resolver la ecuación, ¿no? A modo de recordar lo que geométricamente se presenta es resolver una ecuación. Ya. A ver, resolveremos esto. Resolviendo la ecuación. Lo voy a hacer empleando aspa simple, ¿no? Porque está facilito. ¿Está bien factorizado? Sí. Listo. ¿Qué se presenta geométricamente al resolver una ecuación? Ya tienes las respuestas y aquí está el gráfico. ¿Qué era? ¿Qué era resolver f de x igual a 0? ¿Se acuerdan? En el gráfico. Las soluciones de mi ecuación son 3 y menos 2. ¿Dónde están 3 y menos 2 aquí? Acá, ¿no? Resolver la ecuación significa hallar los puntos de intersección de la función con el eje X. Eso es. Entonces, viéndolo de esta forma, ya tiene un significado la resolución de la ecuación, geométrico, ¿no? Estás hallando los puntos de intersección de esta función con el eje X. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? El método de Newton-Raphson. Usa el concepto de derivada. Bueno, mi pulso es medio malo. Voy a hacer un esfuerzo, ¿ya? Para que me salga bien. Con amarillo, a ver. Ufa. Parece que está bien igual. Ya. Esta es mi curva y igual a f de x. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere resolver f de x igual a 0. ¿Y qué significa esto? Quieres hallar este punto de intersección de la función con el eje x, ¿ya? Y vas a emplear el método de iteración y también esa técnica que es la técnica de la derivada, ¿ya? Aquí está. ¿Cómo lo ha planteado? ¿Cómo lo han planteado, digamos, Joseph Rabson y Newton? De esta forma, ¿no? Por aquí, en un punto inicial, no sé si estoy con la delgada línea, con este, ¿no? Con este.
en un punto inicial que vamos a llamar en un punto, ¿no? En un punto, el punto x sub n. Como tienes la ecuación de la curva, ¿estamos de acuerdo, no ve? Evalúas en x sub n a la función y hallas la ordenada, ¿no? Tu ordenada va a ser f evaluada, pero en x sub n. ¿Está bien? Con lo cual, tienes este puntito, este punto. Este punto es el punto de coordenadas x sub n. Y su y, ¿qué viene a ser su y? Su y viene a ser, caramba, f de x sub n. Listo. Por este punto traza la recta tangente. La recta tangente, ¿no? Esta es la recta tangente. ¿Dónde estás? Y emplea la técnica punto pendiente, ¿no ve? ¿Cuál es la fórmula de la recta tangente por el método punto pendiente? Y menos y sub 0, ¿no ve o no? Igual a la pendiente por x menos x sub 0, ¿no? Solamente que en este problema tú ya tienes y sub 0 y x sub 0. Y por derivación también ya sabes a qué es igual la pendiente de la curva, ¿no? Y sub 0, como vimos acá, es f evaluada en x sub n, ¿no? Y la x sub 0 viene a ser acá x sub n, pues, ¿no? X sub n. X sub n, ¿ya? La deriva, la pendiente. La pendiente sabemos que es f', f' evaluado igual en ese punto, ¿no? Evaluada en x sub n. Un poquito más grande haremos nuestra derivada. F' es, ese punto es en x sub n. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Entonces aquí tienes y menos f de x sub n, ¿no? Y esta es una evidencia, ¿no? Que el cálculo de las rectas tangentes empleando la derivada ya se sabía antes de que nazca Newton inclusive. Por eso digo que la técnica debió ser de alguno de sus profesores, porque ya sabían derivar, ¿no? Entonces, ya sabían calcular igualarias con integrales, entonces, lo que han logrado tanto Newton y Leibniz es colocar la cereza sobre la torta, ¿no? Encontrar esa relación entre la integral y la derivación. Nada más. No sé si será gran cosa, pero las rectas tangentes ya se calculaban de esta manera, mucho antes, ¿no? Entonces, la invención del cálculo, no sé si atribuirle a Newton o a Leibniz. Yo pienso que a ninguno. Bien, aquí está. Listo. Listo, esta es tu recta tangente. Bien. Bueno, y este método, a ver, vamos a ver lo que se hace. Y aquí viene la iteración. Miren, tú quieres hallar este punto. Este punto es la solución de la ecuación. ¿No ven? Este puntito. ¡Tas! La intersección con el eje X. Y lo vas a hacer gracias a esta aproximación. Mira, a esta recta tangente lo que vas a hacerle es intersectarla con el eje X. Y a este puntito se lo vamos a llamar X sub n más 1. ¿Ya? ¿Cómo se halla este punto? Este punto pertenece a la recta tangente, dices, ¿no? En L tangente, en esta ecuación. Si Y vale 0, bueno, en realidad, este es un punto, ¿no?
este es un punto. Este es un punto cuyas coordenadas son las siguientes. No sé cómo hacemos. Y no más, ¿no? En esta ecuación, tú sabes. Este es un punto, dices. Si y vale 0, ¿cuánto vale x? X. ¿Vale? X sub n más 1. O visto de otra manera, ¿no? Este puntito es un punto, pues, en el plano. Tiene coordenadas x y y. Este es el punto de coordenadas x sub n más 1. ¿Y su coordenada en y cuánto vale, muchachos? 0. 0. Listo. Eso nomás estás reemplazando aquí. Dices, en esta ecuación, ¿no? Le llamaremos mejor. D, ¿no? El punto P. P sub 1 le pondremos para no confundir con esta P que está acá, ¿ya? P sub 1, al que vamos a llamar x sub n más 1,0, pertenece a esta recta, ¿no? Por lo tanto, cumple su ecuación. Bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Digo entonces, y, no es y, es 0, ¿no? 0, bueno, voy a copiar todo esto para no perder tiempo. Tiene lo siguiente, copiamos todo esto. Ahí, ¿no? Y reemplazamos esta y esta x por esas coordenadas, ¿no? Aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos x sub n más 1. Moveremos esto un poquito más a la derecha. Ahí. X sub n más 1. Listo. Y de aquí despejas x sub n. ¿Cuánto vale x sub n más 1? Perdón. De esta expresión. Si hacemos las operaciones correctamente, x sub n más 1 es x sub n menos la división de f de x sub n sobre la derivada, ¿no? Y esta es la fórmula o la famosa fórmula de iteración. Listo. Wow, estamos. Ahí está. Le voy a poner fórmula de iteración. Escribiremos. Ambas. Fórmula de iteración. ¿Ya? Iterar significa iterar, ¿ya? Iterar es hacer un proceso repetitivo, una y otra vez, ¿no? Estamos iterando, ¿no? Pero con un valor de entrada. Ya. Atiéndame. Entonces, ¿qué significa esto? Una vez que has hallado x, el método es este, ¿no? Una vez que tienes x sub n más 1, buscas su ordenada, te dice. Y eso lo puedes hacer fácilmente porque tienes la ecuación de la f de x. Su ordenada entonces se puede calcular. Ahora lo que haces es, o lo que se hace es, sobre este punto ahora, hallas otra recta tangente. Has hallado primeramente la recta de color verde, ¿no? Ahora estás hallando esta recta de color blanco. Ahí está. La recta tangente 2 la vamos a poner. ¿Ya? Recta tangente 2. O le voy a llamar 1. Recta tangente 1. Y la recta tangente 1 es la primera iteración, porque la primera cuenta como base.
Estás volviendo a sacar otra vez la recta tangente, entonces esta es la primera iteración, la de color blanco. Y el proceso continúa, dice. ¿Qué significa que continúe? Que estás intersectando a esta nueva recta tangente con el eje X otra vez, sería otra X sub n más 1. Y esta nuevamente te va a generar otra recta tangente. Esta recta tangente precisamente a la que voy a llamar recta tangente 3. Listo. Y el proceso continúa. Listo. El proceso continúa. Sacas otra vez la recta tangente y en algún momento el punto de intersección de la recta tangente se va a confundir con el punto de intersección de la propia curva con el eje X. Y ahí ya tendrías el método o la solución de dicha ecuación por la técnica de iteración. ¿Me han entendido? Al final, esta es la fórmula que se va a aplicar. Listo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me han comprendido? Muchachos, ¿están ahí? Hola, hola. Sí, sí. Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto. Vamos a hacer un examen. A ver. Puedes hacer esta ecuación, digamos. Las ecuaciones que yo he resuelto ya, las que hemos hecho anteriormente, ¿no? Por aspa doble, salen, van a salir. Cualquier ecuación va a salir por Newton-Raphson, cualquiera. Y es un método numérico. ¿Dónde está Newton-Raphson? A ver. Aquí no hay. Bueno. Otro. Aquí puede ser esta, ¿no? Está bien. Nada. Está interesante igual. Y este ya es con tanteo. A ver, antes tengo que ver el procedimiento. Eso es algo importante. Esta pues una ecuación trascendente quiero. Nada. Aquí está. Esta podemos hacer, mire. La voy a recortar ya. Listo. 20 puntos. Aquí le pondremos procedimiento entonces, ¿ya? Tenemos esto, pero antes procedimiento. 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 Caramba. María, ¿ya? 1. Paso 1. Paso 1. 2 puntos. Inge, Dime. las ecuaciones, digamos, lineales tenían una solución, las ecuaciones, digamos, de grado 2, dos soluciones, así Ya. sucesivamente. Ahora, las ecuaciones trascendentes, ¿cuántas soluciones tendría o cuántas soluciones tendría para saber todas las soluciones? Ya no puedo conocer el número de soluciones de una ecuación trascendente. Esas son para ecuaciones algebraicas, es decir, la primera familia, ¿no? Ya no puedes hallar esa solución acá. Ya no hay una teoría que te diga, aquí hay tanto número de ecuaciones, porque el concepto de grado ya se ha perdido. El concepto de grado solamente es para las funciones algebraicas. Ahora, puede haber grado entero, fraccionario, sí, ¿no? Y está en el campo de los complejos de solución. Pero aquí no, ya no hay. ¿Me comprendiste? Sí, sí, sí. Eso, vamos. Digo aquí, paso 1.
y f de x. Al que, dos puntos, se cumpla lo siguiente. F de x tiene que igualarse a 0. Porque el método es ese, ¿no ve? F de x igual a 0. Ahora me voy a copiar todo esto. Paso 2. No, esto me ha salido amarillo. Vamos. Paso 2. Halle f' de x, la derivada. Listo. Paso 3. Caramba. Paso 3. Esto es importante. Halle el intervalo AB. ¿Ya? Halle el intervalo AB. Caramba. Pasarlo. Halle el intervalo AB que cumpla el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio. ¿Ya? ¿Qué significa que cumpla el teorema del valor intermedio? Aquí le voy a poner, escribiré uno más. Es decir, un intervalo AB tal que f de A, tenemos f de x, ¿no? Tal que f en A y f en B sean de distintos signos. ¿Ya? Este es el teorema del valor intermedio. Ya lo voy a hacer gráficamente. Porque se nota, ¿no? A ver. Tal vez voy a subir esto. Caramba. Listo. ¿Ya? Aquí está tu f de x. A ver. Así digamos. ¿No? Y aquí está tu f de x. ¿Qué significa este intervalo AB? ¿Ya? Tienes que dar un intervalo donde esté la solución. Esto es intervalo AB. ¿Ya? Aquí tienes a A y aquí tienes a B. ¿Está bien? Aquí está, ¿no? Está. Tú sabes que F en A es la Y en A, ¿no ve? Aquí tengo esto. ¿No? Tú sabes que esto es F en B. F en B. Esto es F en A. ¿Ya? F en A, ¿está debajo o sobre el eje X? Debajo. Debajo. Entonces, ¿qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Mi F en B, ¿está sobre el eje X o debajo? Sobre. Sobre. Entonces, el signo de la F de B es una Y positiva. Esto te dice, ¿no? F de A y F de B deben tener signos distintos o opuestos, contrarios, porque así garantizas que estás yendo de menos a más. Es decir, estás pasando debajo del eje X a sobre el eje X. Eso garantiza de que hay un punto de intersección con el eje X. Hay solución de la ecuación, ¿ya? Por ejemplo, acá, igual, lo mismo. Me voy a dar esto. Miren, aquí está A y aquí está B.
Esto es f de b y esto es f de a. ¿Me ayudan? F de a, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? F de a. F es la y. ¿La y en a es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Y la y en b, la f de b, es negativa. Entonces, con esto garantizas que sí estás cruzando al eje X. Y por lo tanto tiene que haber solución. Entonces, el cálculo o el tanteo del intervalo, a veces te dan, a veces tú tienes que calcularlo, es de suma importancia. El intervalo AB. Ese intervalo que contiene, que sabes que ahí está la solución. Porque si no se cumple eso, no tienes la garantía de que haya solución. ¿No ve? ¿Qué tal si aquí tienes esta F, ¿no? Y eliges este intervalo, AB. Tu F en A es positivo. Tu F en B también es positivo. Entonces, aquí en el intervalo B no hay solución, es decir, no hay intersección con el eje X. Para eso me sirve el teorema del valor intermedio. ¿Me han comprendido? Muchachos. Sí. Sí, ya está, ya estamos acabando. Y aquí nos vamos con el paso 4. Paso 4. ¿Ya? Hay una técnica para hallar X sub n, pero no nos vamos a hacer mucho lío, porque lo vamos a hacer de una manera más simple. ¿Ya? Halle X sub n le voy a poner. ¿Ya? Caramba. Halle X sub n. Y X sub n es el punto medio del intervalo que has tanteado. Facilito. Hay otra técnica con derivadas para hallar X sub n, pero ¿para qué nos vamos a matar? Si al final lo podemos hacer de esta forma. Más facilito. ¿Ya? El punto medio estoy tomando. Ese punto medio va a ser como base para encontrar la primera recta tangente. ¿Ya? Y el paso 5 es el último. El paso 5 es, use la forma de iteración. Use la fórmula. ¿Listo? ¿Qué fórmula? La fórmula de iteración. ¿Qué es esto? Y construya la tabla. ¿Ya? La tabla de iteración. Eso lo vamos a hacer con ese problemita, ¿ya? De una vez, tipo. Entonces, problema. ¿Listo? Resolver esa ecuación trascendente. Me van a ayudar. Digo solución. Uy, ya. Solución. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el paso 1? Ayúdenme. Paso 1. ¿Qué hay que hacer? Muchachos. Igualar a Aquí cero. está. Halla f de x. Para eso tienes que igualar a 0. La f de x es la expresión que está igualada a 0. Y mi ecuación no tiene esa forma. Entonces le digo, todo un solo mismo. E a la x menos 2 igual a 0. En consecuencia, esta viene a ser tu f de x. ¿Qué tal? ¿Me han comprendido hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Tienes a la f de x. La anotaremos. F de x es e a la menos x menos 2, ¿no? Vamos con el paso 2. El paso 2 es hallar
la derivada de esta función. ¿Cuánto vale f de prima de x? E a la... Estoy derivando mal. E a la menos x, su derivada es e a la menos x, también derivada del interior menos 1. Derivada de menos x menos 1, ¿no? Y derivada de 2 es 0. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Muchachos. Sí, entendieron. Listo. Vámonos con el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Hallando un intervalo AB, ¿no? Paso 3, hallando un intervalo AB. No sé si aquí entrará. Haremos el gran esfuerzo. Creo que una columnita nos va a echar aquí. Hallando el intervalo AB. Y creo que es posible porque voy a mover todo esto un poco más a la izquierda. Bueno, entra un intervalo más. Inclusive esta. Caramba. Un poquito más, un poquito más. Todo se movió. Ya. Guay, no me digas, ¿qué pasa? Use la fórmula. Ya, ahí nomás. ¿Y dónde está mi derivada? Aquí se queda, ¿no? Use la fórmula. Se ha movido. ¿Ya? Esta más se ha movido. Qué macana. ¿Dónde está la otra F? Caray. Ahí está F con azul, está ahí amarillo, ahí abajo. Sí. A ver. Desactivar mi lupa. Ya. Ahora sí. Ahí, ¿no? Aquí está. Lo voy a escribir otra vez nomás. Esta f de x es esta, ¿no? Ahí. Caramba. Ya. Este es, ¿no? Ahí está. Se me ha movido. Su apóstrofo más. Listo. ¿Ya? Bien. Sigamos. Aquí queda paso 3, ¿no? 3. Ya. Hallando el intervalo hallando, ¿no? Hallando un intervalo AB, ¿ya? Que cumple el teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces, para eso empiezas a tantear. Si no te dan, a veces te dan, ¿no? Dices entonces tanteando. Tanteando. Tienes que tantear en F, con F nomás, ¿no? Y esto tiene que dar con calculadora este examen, ¿no? Entonces, aquí tienes tu f de x. Tu f de x es e a la menos x menos 2, ¿ya? La sugerencia te dice, el método en realidad es exclusivo para soluciones en torno al cero. O sea, no voy a plantear, digamos, una ecuación cuya solución sea 100, 89, 120, no. La solución está en torno al cero. Imposible, pues, que te imagines que la solución está en 90, en 100. Las soluciones son en torno al cero de estas ecuaciones. Y si es que están en torno al 100, haces un desfase antes de resolver, ¿no? No van a presentar ecuaciones que estén con soluciones muy distantes, es decir, de difícil percepción. Porque aquí lo que tienes que saber es más o menos saber dónde puede estar la solución, en qué intervalo. Y eso lo vayas tanteando. Entonces voy a empezar a calcular f de menos 1 en menos 1.
Más antes todavía. Menos 2 voy a calcular. F de menos 2. Voy a calcular F en menos 1. F en 0. F en 1. Y así para saber dónde está la solución, ¿no? F en menos 1, F en 0, F en 1, F en 2 y así. Y para que se den cuenta, aquí voy a escribir, voy a dibujar mi función más o menos con los datos que hay. Ayúdenme. ¿Cuánto vale F menos 2 con calculadora? 7.389. ¿Positivo? Sí, sí, positivo, 7.3890556. 7.39, 7.4. Solo quiero saber en menos 2. Aquí está, mira. Esto es menos 2, esto es menos 1, aquí está el 0, aquí está el 1, y abajo era que lo ponga. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, así, ¿no? F en menos 2 te dice, la Y en menos 2, eso es lo que es allá. La Y en menos 2. Tu Y en menos 2 te da 7.4, es decir, que está arriba, ¿no? Tu curva debe estar arriba. Aquí Sí, está. está arriba la curva, la curva. Ahí está, ¿no? En menos 2 te da 7.4. Ya. ¿Cuánto vale F en menos 1? 1.72. 1.72. En menos 1. Me estoy inventando. 1.7 le estoy poniendo. ¿Ya? F en 0. F en 0, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Listo. Sí, ingeniero. F en 0 sale menos 1. Ahí le voy a poner menos 1. ¿Ya? Suficiente. Ya puedes dibujar tu curva. Tu curva es así más o menos. Me estoy inventando. No necesito saber cuál es la gráfica. ¿Cómo será? ¿Ya? Lo bueno es que sí ya sabes. ¿Te acuerdas, no? Tú buscabas, aquí era positivo, esto es positivo. ¿Y cómo es esta Y? Negativo. Tú estabas buscando un intervalo en el que las Y's cambian de signo. No me importan estos valores, solo me importaban su signo. ¿Me han comprendido? Y la gráfica ya te dice, ¿en qué intervalo está la solución? Ojo, un intervalo del eje X, no un intervalo del eje Y. Ya no avanzo, miren, ya no he calculado f de 1, ya no he de f de 2. ¿Por qué? Porque ya he visto, ya tengo dos Y's que cambian de signo, entonces en ese intervalo deben estar las soluciones. ¿En qué intervalo está? Gráficamente tú ya lo ves. ¿Cuál es el intervalo? Muchachos. ¿En qué intervalo está la intersección con el eje X? La solución. Hola, hola. ¿En qué intervalo está? Mira la gráfica, por eso he dibujado. ¿En qué intervalo en el eje X está? Menos 1, 0. De menos 1 a 0. Eso tienes que, en ese intervalo tienes que empezar a iterar de menos 1 a 0. Y aquí está, miren, aquí. Cuidado que no me interesa la Y, por si acaso. Me interesa el intervalo en X, y esto es en X, de menos 1 a 0. Estas Y's no me interesan, pero obviamente me sirven para identificar que se cumpla el teorema del valor intermedio, que voy de más a menos o de menos a más, lo cual quiere decir que estoy pasando por el eje X. Ese es el intervalo AB. Aquí está. El intervalo AB. El intervalo AB es de menos 1 a 0. Con una sola letra.
Ya, vamos con el paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Hallar x sub n, ¿no? X sub n, si te das de cuenta, es el punto medio, te dice. X sub n es a más b medio, es decir, es el punto medio que has, de este intervalo que has tanteado. Es decir, ¿cómo le hallas? Menos 1 más 0, es decir, a más b, dividido 2. ¿Cuánto sale menos 1 más 0 dividido 2, muchachos? Menos un medio. Menos un medio, o 0.5. Le estoy poniendo menos 0.5 porque yo ya voy a iterar con la calculadora. Menos 0.5. ¿Estamos? Y el paso 5 te dice usar la fórmula, ¿no? Usar la fórmula. La fórmula es esta. ¿Ve? En mi caso, tienes que reemplazar todo lo que hemos calculado. Para esto, a ver cómo puedo hacer. Bajaremos nomás todo esto, porque necesito espacio. Un poquito ahí, ¿ya? Listo. Esto se podría haber hecho así. Caramba. Bien, más antes era que hacer. No, un poquito esto vamos a mover primero. Ya. Bien, de distinto, sí. Está bien. Suficiente. Ahí, necesito espacio. Bien, ¿ya? Listo. Según la formulita, x sub n más 1 dice que es x sub n. X sub n, tal cual. X sub n más 1 es igual a x sub n menos, te dice, ¿no? Menos la función evaluada en x sub n. Aquí está tu f de x. ¿Dónde está? Aquí está, f de x. F de x es e a la menos x menos x menos 2. Evaluada en x sub n, donde veas x, ponle x sub n. Puede ser e a la menos x sub n menos x sub n menos 2. Sobre la derivada. Tu derivada es menos e elevado a la menos x sub n menos 1. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido en este caso, muchachos? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Ya debió ser tal vez con el radiante también, ¿no ve? Bueno, listo. El primer valor que vas a colocar es el que tienes, pues x sub n menos 0.5. Voy a copiar todo esto y voy a evaluar en menos 0.5. A ver. Entonces aquí le colocamos, ¿no? En lugar de x sub n, ese valor menos 0.5. Y hallas ahí, ¿no? Un poquito más a este lado. Ya. Menos 0.5. ¿Ya? Menos 0.5. O lo voy a evaluar al otro lado. Al otro lado ya. Espacio ya no me queda. Vámonos a lado. En vano mis esfuerzos. Ya. Está bien, ¿no? Digo entonces, ¿no? A ver. Vamos a trabajarlo de esta manera. Aquí.
primer valor es menos 0.5. Un poquito lejos aquí. Muy delgado. Mi marcador. Digo entonces menos 0.5. Aquí tienes menos 0.5. Aquí menos 0.5, ¿no? Es un poquito más a la derecha. Menos 0.5. Listo. ¿Cuánto sale x sub n con ese valor? Ayúdenme, por favor. Menos 0,44. Menos 0.44, ¿no? Y esta es la tablita que estamos empezando a construir, ¿ya? No, mira, aquí. Caramba. Ya. A ver. Veremos en qué iteración da. Para que sea rápido, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar iteración. Aquí voy a colocar a x sub n y aquí a x sub n más 1, ¿ya? Entonces, le voy a poner aquí 0, porque en la primera no estoy iterando. Iterando significa que voy a volver a usar lo mismo, el mismo procedimiento, pero con el valor de salida. Es decir, ahorita con el procedimiento hay una entrada y hay una salida. En la iteración, la salida se vuelve entrada en el siguiente proceso. Y aquí existe una salida 1. Entonces, esta sería la iteración 1, no la primera, porque aquí estás volviendo a repetir el proceso. Le estoy poniendo 0 aquí porque no es iteración. Desde acá empieza la iteración, ¿ya? Para el primer valor, antes de iterar, el valor es 0.5. X sub n, denme con 4 decimales, por favor. ¿Cuánto es? Aquí le ponemos ¿no? Una restricción. Resolver esto, digo, con un error de 4 decimales, ¿ya? Yo estoy asumiendo eso. Con un error de 4 decimales, ¿ya? 0.001, ya. Denme con 4 decimales. Sí, con 4 den. ¿Cuánto sale esto? Menos 0.44. ¿Qué más? 38. Sin redondear. 39. Sin 38. redondear. 38. ¿Ya? Listo. ¿En qué consiste la iteración? En que la salida se vuelva entrada, es decir, menos 0.04488 la vuelves a colocar aquí, como x sub n esta vez. Menos 0.4488 entre esta formulita y te va a dar tu nuevo valor de x sub n más 1. Menos 0.4488 sería menos, no sé si colocarle aquí menos o más de una vez, miren, porque aquí se puede ir el signo, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, ahí nomás, como me he quedado ahí, aquí podría significar pero el signo, ¿ya? Entonces aquí tienes menos e elevado a la menos, tal como está ahí, ¿no? Bueno, le ponemos menos 0.4438, ¿no? Y aquí dice menos 1. Aquí tienes e elevado a la menos 0.4438 menos 0.4438 menos 2. ¿Cuánto sale esto? Menos 0.4428. Entonces, menos 0.4428. Y vuelves a iterar. Menos 0.4428 y vas a hallar la nueva salida. ¿Cuánto vale tu salida con este nuevo valor? Lo mismo, menos 0.4428. Vuelve a salir. Ya. Menos 0.4428. ¿Se ha Pero entendido, los no? Sí, últimos igualado. decimales Quiere ya cambian. decir que esta es la solución. Dime. Los últimos decimales cambian. No, tiene que ser tal cual. ¿Cuánto sale? Está O bien, sea, Ishi.
O sea, todos los decimales tendrían que ser lo mismo, porque en eso está bien ahorita, pero los últimos No, por decimales, eso o sea, yo he el quinto tomado decimal. 4 cifras de error. 3, puedes tomar 2, depende de ti. En el examen Está te va a bien. decir, aquí no me han dicho, yo estoy asumiendo con un error de 10 a la menos 4 estoy asumiendo con 4 decimales. En algunos exámenes te dicen, ¿no? Asuma un error de 10 a la menos 4, quiero decir 4 decimales. Me han entendido, puede ser de 3, de 5, depende de ti. Con 4 creo que es más que suficiente. ¿Me han entendido? Obviamente en la calculadora debe haber más números, ¿no? ¿Se Sí, comprendió, muchachos? se entiende. Sí, 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 ingeniero. Esa es la solución. La solución es x igual a menos 0.4428. Si quieren, prueben, ¿no? Prueba. A ver. ¿Es cierto? Reemplacé este valor aquí. Obviamente no va a ser exacto, pero tiene que verificar. A ver, calculen. E elevado a la menos 0. A menos 0.4428, otro lado menos 0.4428 más 2. ¿Sale a ambos lados igual? Verifiquen. ¿Qué tal? yo lo he igualado a 0 y me sale casi 0 con 4 igual. En el Claro, quinto has decimal debido tiene hacer también. con la Sí fórmula, sale, con sí la f de sale. x, ¿no? Está bien, no está mal. ¿Sale? Sí, Perfecto. Con la calculadora directamente con answer, sale la respuesta, ¿no? Sin necesidad de estar metiendo una y otra vez. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Tengo que dar otra clase ahorita porque igual estamos en finales. 8:30 necesitado, ya es 9 menos cuarto. Vamos a ver aquí. Detener grabación.